Un encuentro con el Padre. Un lugar seguro para crecer y desarrollar la identidad de hijos de Dios. Conduce Marta Arias. Bienvenidos. Un encuentro con el Padre. Con Marta Arias. Hola. En cuanto a la pregunta que hacemos, ¿tuvo Job paciencia? Probablemente la respuesta es sí, porque al final de su historia podemos ver cómo su vida fue restaurada y Dios lo bendijo con el doble de lo que había perdido. En este tema vamos a hablar acerca de las dificultades que tuvo que enfrentar Job y le dieron una mayor madurez espiritual, y esta a su vez lo llevó a un encuentro con Dios. Aquí, la paciencia jugó un papel determinante porque fue ella la que lo llevó a la culminación del propósito de Dios con él. Para entender todo este proceso, nos vamos a basar en Romanos 5, del 3 al 5. En este pasaje vamos a encontrar una secuencia poderosa y transformadora que nos describe cómo Dios forma el carácter del creyente, el carácter de sus hijos, de sus cercanos. Romanos 5 nos muestra 4 puntos importantes que son: primero, dice que también nos gloriamos en nuestras tribulaciones. Segundo, la tribulación produce paciencia. Tercero, la paciencia produce prueba. Y cuarto, la prueba produce esperanza. Así que para analizar estos 4 puntos vamos a analizar la vida de Job. En Job 1 nos dice que él era un hombre recto y perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué cosas hizo Job para ser calificado de esta forma? Dice la palabra que él hizo pacto con sus ojos para no mirar a una mujer inapropiadamente. Sostuvo, alimentó a las viudas y a los huérfanos. Ayudó a todos aquellos que necesitaron justicia. Fue el consuelo de los que lloraban. Hospedó a los extranjeros en su casa. Era un hombre con mucha honra. Aún después de que sus hijos e hijas celebraban alguna fiesta, él ofrecía holocaustos a Dios para pedirle perdón por si alguno de sus hijos hubiere cometido algún pecado delante de él. Job era un hombre profundamente temeroso delante de Dios. Así que Dios lo bendijo con 7 hijos y 3 hijas, además de mucha riqueza. Pero antes de continuar con la vida de Job, vamos a mirar el primer punto, que es tribulación. Y esta palabra viene del griego lipsis, que significa presión, opresión, aflicción o angustia. Y esto se refiere a una presión externa, como la de exprimir uvas. Simbólicamente representa las circunstancias difíciles y dolorosas que prueban nuestra fe. El libro de Job nos dice que él era un hombre recto en todos sus caminos, aunque le sobrevino una prueba muy difícil de pasar. Pero antes de enfocarnos en esta prueba, vamos a ver por qué vino esa prueba sobre él. Porque fue Satanás quien provocó a Dios para probar a Job. Satanás le dijo: si tú le quitas a Job todo lo que tiene, de seguro te va a maldecir. Entonces Dios le dio permiso a Satanás de quitarle a Job todo lo que él tenía. En un día, sus bueyes y asnas fueron robados. Fuego consumió sus ovejas, los caldeos robaron sus camellos. Una buena parte de sus siervos fueron asesinados. Pero lo peor de todo fue que un viento fuerte azotó la casa donde estaban reunidos todos sus hijos y murieron. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza. Se postró en tierra y adoró. Y dijo:
desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Al ver Dios que Job no maldijo, le dijo a Satanás: ¿te das cuenta que en él hay integridad? Entonces Satanás le dijo a Dios: bueno, si tocas su salud te va a maldecir. Así que Dios le dio permiso de tocarlo y lo hirió con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Así que Job se tenía que rascar con un tiesto. Entonces la esposa de Job le dijo: ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job le respondió, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, así has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y en todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Por qué Satanás le dijo a Dios: toca lo que él tiene y toca su vida y te va a maldecir? Porque esta es la reacción normal que tenemos los seres humanos cuando la adversidad nos alcanza. Le exigimos a Dios como si Él nos debiera algo. Y lo primero que decimos es: ¿y por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí y no a otra persona? Porque nos consideramos más especiales y más grandes que otros y creemos que otros son los que deberían ser tocados, pero no yo. Inmediatamente cuestionamos a Dios y le decimos: ¿realmente me amas o te importa lo que me está pasando? Job enfrentó situaciones tan complicadas en tan poco tiempo que seguramente no alcanzó a entender rápidamente lo que estaba pasando, pero sí era consciente de que todo lo que tenía Dios se lo había dado. Y nos da una lección impresionante cuando dice que después de escuchar las noticias tan malas, rasgó sus vestiduras, se postró y adoró. Y le dio a Dios su lugar. Él me dio y Él me quitó, su nombre sea bendito. ¿Por qué los demás pueden ser tocados, pero no yo? ¿Qué me hace a mí tan especial que no pueda ser tocado? ¿Acaso los demás son menos y yo más? Muy probablemente esta es la razón por la cual Dios tiene que tocarnos, porque solo vemos con los ojos, pero se nos olvida ver con el corazón. Cuando la adversidad llega, casi siempre estoy desenfocado en mí, en lo que pienso, en lo que siento, en mi dolor. Y es allí donde Dios nos lleva a reevaluarnos y pensar en qué camino iba, qué perdí en el camino, realmente quién soy yo y dónde estoy, qué cosas he estado haciendo con mi vida. Es importante entender que hay dos tipos de tribulaciones. Una es en la que me meto yo mismo por andar en malos caminos, por tomar malas decisiones o ser un mal administrador que no tiene sabiduría. Y otra es la tribulación en la que somos metidos por Dios, como en el caso de Job. En los dos tipos de tribulación, si clamamos a Dios, Él va a venir inmediatamente a ayudarnos. En el reino de Dios, la tribulación no es castigo, es el gimnasio del carácter. Y es en la escuela del fuego donde empieza nuestra formación espiritual. Dios no necesita que tengamos mucha información de Él en la cabeza. Él necesita que la bajemos a nuestro corazón y la vivamos. Él quiere hacernos auténticos, no personas que hablan lo que piensan, sino personas que transmiten lo que sienten, pero dándole el justo valor a cada cosa. Dios se propone hacer algo en mi vida por medio de mi sufrimiento. El sufrimiento nos lleva a cosas sorprendentes, como cambiar la dirección de nuestra vida. Es el sufrimiento el que produce en mí una necesidad apremiante de encontrar a Dios. Pero la pregunta es, ¿tengo mi oído tan afinado para poderlo escuchar? El segundo punto
es la tribulación la que produce paciencia. Y en este punto podríamos decir que esto suena irónico, porque en el mismo momento en el que caemos en tribulación decimos, bueno, mañana saldré de aquí, mañana Dios me va a sacar de este lugar y aquí no me va a tener por mucho tiempo. Y ese mañana se va a ir alargando más y más. Seguramente cada uno de esos días van a ser cargados de peores noticias. Allí es donde comienza nuestra lucha para no dejarnos caer, para no desmoronarnos. Cada que escuchamos una mala noticia, una pequeña vocecita de esperanza suena en nuestro interior que nos dice, no me voy a dejar caer, voy a salir bien de aquí. Yo creo que es necesario definir la palabra paciencia. Su significado en griego es upomone. Significa perseverancia y constancia firme. Además, también significa la capacidad de mantenerse bajo carga. Upomone viene de dos términos que son upo, debajo, y mone, permanecer. Significa permanecer debajo sin rendirse. No solo es esperar pasivamente, sino soportar activamente con firmeza. Esta es una virtud de los que no se escapan, sino que resisten y maduran. Dios no nos saca inmediatamente de la tribulación. ¿Por qué? Porque quiere fortalecer nuestra capacidad de permanencia, y esta es la parte difícil, porque queremos salir lo más rápido posible de la tribulación y siempre decimos, ya, Señor, esto está demorado. Me pregunto, ¿cuánto tiempo duraría Job en semejante tribulación? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que fue capaz de mantenerse en el tiempo esperando en Dios. Además, Job no se enojó contra Dios. Por eso, no podemos permitir que el dolor nos llene de amargura y resentimiento contra Dios. El doctor C.S. Lewis dijo, el sufrimiento es la cirugía divina, es la que sana y corrige. Job no solo perdió su salud, a sus hijos y toda su riqueza, sino también que recibió el menosprecio de todos los que estaban a su alrededor. Los conocidos se apartaron de él. Las criadas lo tuvieron por extraño. Llamó a sus siervos y no respondieron. Los muchachos lo menospreciaron y hablaron contra él. Los más íntimos amigos lo aborrecieron. Y los que él amaba se volvieron contra él. Bueno, curiosamente, esto es lo que pasa cuando una persona cae en desgracia, la dejan sola. En una situación como esta, difícilmente se pueden contar los amigos con los dedos de la mano. Todo el mundo se va. Y esta parece ser otra de las características importantes de caer en una calamidad. Es probable que lo que necesitamos es estar solos para poder encontrarnos con Dios. Todas las distracciones se van. En Oseas 2:16 dice que Dios nos lleva al desierto para hablar a nuestro corazón. Él nos aparta en soledad para que podamos escuchar su voz, porque el ruido de lo que somos nos impide escucharlo hablar. Necesitamos encontrarnos con Él, porque hace rato dejamos de verlo, dejamos de reconocer que todo lo que tenemos viene de Él. Se nos olvidó que lo que somos y tenemos suyo es y que nada nos pertenece a nosotros. Solamente Él nos puso a nosotros como administradores de sus bienes. Él nos ha colmado de su favor por el amor que nos tiene. Y Él es el que le da sabiduría al hombre para hacer la riqueza. Toda la creación suya es. Curiosamente, en la soledad empezamos a entender a aquellos que también están solos. Nos empezamos a identificar con otros porque estamos viviendo las mismas situaciones. Entendemos finalmente un poquito del corazón de Dios.
Él quiere quitar la atención de nuestros ojos y ponerla en nuestro corazón. Si Job fue un hombre justo, después de esta tribulación fue un hombre más justo porque comprendió, vivió y sintió el dolor de muchos. Muchas veces en nuestra calamidad no escuchamos la voz de Dios y creemos que Él está lejos, pero está más cerca de lo que nos alcanzamos a imaginar. Él está buscando nuestra atención, se quiere dar a conocer a nosotros. Por eso nos lleva a ese lugar. Allí es donde descubrimos que la verdadera felicidad que hemos estado buscando por tanto tiempo está en Él, en paz y en su descanso. Tercero, la paciencia produce prueba, y prueba viene del griego dokini, que significa calidad comprobada, carácter probado, autenticidad demostrada. Esta palabra proviene del proceso de refinar metales. Cuando un metal se prueba con fuego y resiste, se declara auténtico y valioso. En este punto se presenta la validación del carácter del creyente. Y esto no es una simple prueba, es una demostración del crecimiento espiritual. Por eso la paciencia continua nos convierte en creyentes genuinos que son aprobados por el fuego. En Job 27, él mismo dice: «Viva Dios que ha quitado mi derecho. Mientras haya hálito en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad, no me reprochará mi corazón en todos mis días». Y además también dijo: «Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé mis caminos y no me aparté. Del mandamiento de sus labios no me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Y si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí». En este pasaje, Job nos está demostrando una madurez impresionante y una paz inmensa, como de alguien quien se ha abandonado en las manos de Dios. Además, nos está demostrando una fidelidad y dependencia de Dios absoluta. A Job le importaba mucho lo que Dios pensaba de él. Él le dio prioridad a las palabras de Dios. Fidelidad y fe van de la mano. Y Job tenía fe en Dios. Él sabía claramente en quién había creído, aunque por momentos podía dudar. Viéndose en esa situación tan difícil, él sabía que Dios era el único que lo podía sacar de ahí y que en algún momento lo haría. Job pasó la prueba, fue refinado por el fuego como un metal y salió auténtico. Y la cuarta palabra del proceso es: la prueba produce esperanza. Y la palabra esperanza viene del griego elpis, que es una expectativa confiada del bien. Es tener esperanza firme basada en la fidelidad de Dios. Esta palabra en griego no es un ojalá como en español, sino que significa una certeza alegre de que Dios cumplirá lo que se ha propuesto en su corazón, de cumplir lo prometido. Este es el resultado final del proceso. Es una fe fortalecida sin temor ni duda. Es una fe que espera con gozo. ¿Qué quiere decir esto? Que después del fuego no solo sobrevives, sino que sales confiado, maduro y lleno de certeza en Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a Job? Primero que todo, se le apareció en un torbellino, se dejó ver por Job. Además le dijo: «Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra?
¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? Y aquí Dios le hace un recuento a Job acerca de toda la sabiduría e inteligencia que usó para hacer la creación. Y también le dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Dios estaba poniendo a Job en su lugar y también lo hace con nosotros. Él es Dios y no tiene por qué darnos explicación de las cosas que Él hace. El mundo, la creación, yo le pertenezco. También le dijo, ¿tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Quién puso sabiduría en el corazón y quién le dio al espíritu inteligencia? ¿Quién pues puede estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Ni siquiera podemos decir que nosotros amamos a Dios primero porque Él lo hizo. Él nos amó primero a nosotros al entregar a Jesús en la cruz para que cargara con nuestro pecado y nos ofreciera salvación eterna. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos preocupamos por darle a Dios? Más bien, pedimos todo el tiempo porque siempre estamos o necesitando o pidiendo algo diferente. Y lo buscamos para pedirle. Pero, ¿cuántas veces le decimos, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo agradecer todo lo que haces por mí? ¿Cómo puedo yo ver a los demás como tú los ves? Ayúdame a ser más justo con otros. Señor, yo quiero perdonar las ofensas, ayúdame a hacerlo. Señor, ¿cómo puedo amarte? Enséñame a hacerlo. Dame tu amor por otros. ¿Y cuántas más cosas podríamos decirle al Señor, pero no se nos ocurre? Job le dice a Dios entonces, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo hablaba de lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cara a cara estaba Job con Dios y pudo ver la grandeza y la magnificencia de Dios ante su pequeñez. La palabra de Dios nos dice que lo que Él quiere de nosotros es que hagamos justicia con otros, con Dios, y tengamos misericordia y seamos humildes ante Él. Esta es la esencia del Evangelio, volver a Él, conocerlo, estar cerca de Él, dejar de ver todo con nuestros ojos y aprender a ver todo con nuestro corazón. ¿Desde dónde? Desde el punto de vista de Dios. Si has llegado a entender el propósito que Dios tiene con tu vida a través de la dificultad, a través del paso por el desierto, de la paciencia, de la prueba, entonces estás en el punto de la esperanza, donde el propósito de Dios está a punto de cumplirse en ti. Después de que Job oró por sus 3 amigos como Dios le ordenó, quitó Dios la aflicción de Job y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de él. Entonces vinieron a él sus hermanos, hermanas y todos los que lo habían conocido y comieron con él en su casa. Se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que Dios había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Dios el postrer estado de Job más que el primero. Dios le dio el doble de la riqueza que había tenido antes y le dio 7 hijos y 3 hijas. No había mujeres más hermosas en toda la tierra más que estas. Y después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. En conclusión, Dios no elimina las tribulaciones, las convierte en herramientas para producir algo eterno dentro de nosotros. Nos ayuda a mantenernos pacientes y persistentes en la opresión, llevándonos a ser aprobados después de pasarnos por fuego.
y nuestra esperanza no será avergonzada. Oremos. Gracias, Señor, por la adversidad, por las dificultades que vienen a mi vida, y aunque ellas me causen dolor, tristeza y angustia, te pido que me ayudes a ver tu mano obrar. Gracias por tomarte el tiempo para trabajar en mi corazón, para llamar mi atención. Gracias por ayudarme a ver lo que realmente vale la pena. Gracias por querer llevarme a solas para encontrarme contigo. Te pido que en medio de la adversidad me des sabiduría para soportar con paciencia las cosas que tengo que enfrentar. Gracias por trabajar en mi carácter y darme la madurez espiritual que necesito. Parece mentira, pero necesito hacer esta oración y decirte gracias por pasarme por el fuego, porque no puedo seguir siendo la misma. Gracias por llevarme a ver como tú ves. Gracias por hacerme sentir lo que tú sientes. Ayúdame a presentarme delante de ti cada día de rodillas y ser aprobada, reconociendo que tú eres absolutamente grande y poderoso, que eres el dueño de todo cuanto tengo y cuanto soy. Te amo, Señor. Gracias. Amén. Le doy gracias a Dios por tu vida y clamo que se revele a ti y lo puedas conocer como Él es. Gracias por tomar tiempo para escuchar este mensaje. Dios te bendiga. Recuerda que si deseas comunicarte con nosotros, lo puedes hacer escribiéndonos a nuestro correo electrónico unencuentroconelpadre@gmail.com. Un abrazo y que Dios te bendiga. Un encuentro con el Padre.